Aprendí a cultivar yuca con mi abuela Rosalía Villegas de Mendoza. Mi abuela me enseñaba casi todo lo que ella sabía y una de esas cosas fue sembrar, cultivar, amar la tierra, ver el producto de ella. Y me acuerdo que cuando sembramos la yuca, ella me decía decisivamente cómo había que hacerlo, cómo había que evitar ciertos errores al sembrar y luego cómo esperar con expectativa esa cosecha. Pasó el tiempo y cuando logramos sacar el producto de la mata de yuca, yo estaba tan emocionado que pensé que era algo chiquitico, era algo pequeño, pero entre más cavaba, más todavía encontraba una yuca más grande. Y para mí, un niño pequeño de 8 años, eso era algo impresionante. Se quedó grabado en mi memoria el hecho de que cuando uno siembra con esperanza y con expectativa, siempre va a recoger algo bueno. Esas yucas eran inmensas, tal vez por mi edad la veía más grande de lo que tal vez eran, pero yo las veía muy inmensas. Mi abuela también estaba muy emocionada. Por supuesto que me enseñó a sembrar otras cosas como maíz, café, bananas, cambures, como dicen originalmente en Venezuela, caraotas o frijoles negros y otras cosas más. Lo que aprendí de ese encuentro con ella o de esa experiencia de vivir con ella 2 años, cuando de 8 a 9 y luego de 10 a 11, fue que la vida es posible si la sembramos correctamente, si cultivamos con esperanza, si viajamos como ese avión que usted está escuchando en este momento, con la expectativa que algún día, en algún momento, en alguna hora vamos a llegar a algún lugar. La palabra de Dios dice en Isaías, capítulo 3, versículo 9 al 10, dice: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publica su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Y pareciera que esa es la historia, esa es toda la historia, que ahí termina. Sin embargo, no termina ahí. El versículo 10 dice: decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Isaías 3:10. Mi pastor, el reverendo José Miguel Santiago Pauneto, me compartió este texto, Isaías 3:10, recientemente, hace 2 días aproximadamente, cuando por la gracia de Dios tuve el honor de participar en el entierro de su amada esposa, mi pastora, mentora y amiga, Judy Santiago. Qué bendición. Judy Olivera Santiago, una hija de Dios dedicada a sembrar esperanza en varios continentes, o en 2 continentes por lo mínimo. Y ella y su esposo estuvieron por toda Latinoamérica, en varios países, en Panamá, en Ecuador, en Venezuela, donde les conocí, y también en África, en varias regiones de África, y aquí en Estados Unidos de América. Ella y él sembraban siempre una esperanza, la esperanza del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que dice que todo lo que el hombre o la mujer sembrare, eso mismo cosechará. Así que en este momento quiero recordarte que lo que estás sembrando, eso es lo que vas a cosechar. Si estás sembrando fe y esperanza y confianza y dependencia del Señor, eso es lo que vas a cosechar. Pero si estás sin querer queriendo, a veces sembrando desesperación, ansiedad, preocupación, molestia, enojo, rabia, frustración, posiblemente también eso es lo que vas a cosechar. El apóstol Pablo dice: no nos engañemos, amados míos o amadas mías también. Todo lo que el ser humano siembra, eso mismo cosechará. El que siembra para su humanidad carne, dice, carne cosechará para la carne, y el que siembra para el espíritu cosechará para el espíritu. En este día yo quiero recordarte el texto que mi pastor me recordó. Aún en medio de su pérdida, de su luto, de su dolor, él tomó un tiempo para hablar con mi hijo Abiezer Jagdiel Delgado Guzmán y mi persona, y decirnos lo que dice el versículo 10, dice: decid al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Sí, en medio de la nación israelita, que la gente se estaba portando, la mayoría de la gente se estaba portando mal, o quizás una gran mayoría, tal vez no todos o no todas, pero el profeta se toma el tiempo para decirle de parte de Dios a aquellos que no se están portando de la manera que dice el versículo 9, que dice, pues, del versículo 8 dice: pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad.
La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Israel estaba pasando, Jerusalén estaba pasando por un tiempo muy difícil, y parte de ese tiempo era porque estaban viviendo en pecado. Estaban haciendo injusticia, maldad, estaban despreciando los mandamientos de Dios, capítulo número 20 de Éxodo, los mandamientos que incluirían definitivamente una cosecha de victorias si los practicaban, y una cosecha de derrotas si no lo hacían. Y este es el momento en que el profeta dice: decidle al justo, a la justa, que le irá bien, porque aquellos los que practican los mandamientos del Señor son los que los aman, dice el Señor. A los que practican, los que tienen mis mandamientos son los que me aman. Y luego el capítulo 15 de Juan dice que en esto es glorificado mi Padre, dice el Señor Jesús, en que vayáis y llevéis mucho fruto y que vuestro fruto permanezca. Así que es el propósito de Dios que seamos fructíferas y fructíferos, pero también es nuestra responsabilidad vivir de una manera fructífera, sembrar en esperanza y recordarnos lo que mi pastor José Miguel Santiago Pauneto, May Santiago, me dijo claramente a mí y a mi hijo: decidle al justo que le irá bien, decirle a la justa que le irá bien. Y en este momento, mi hermana y mi hermano, te digo que te irá bien si estás sembrando como tú y yo debemos hacerlo en el Señor, sembrando para cosechar en el Evangelio de Jesús. El Evangelio dice en la Escritura que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él crea, al judío primeramente y después al griego. Así que al judío primeramente y después a todos nosotros y nosotras que somos gentiles, pero que hemos recibido el Evangelio de la gracia de Dios, la esperanza única y verdadera que existe en el Señor Jesús. Que en este día siembres con esperanza, y como dice Eclesiastés capítulo número 11, en la mañana siembra tu semilla y en la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes qué es lo que dará mayor resultado, si la una o la otra, o si todo igualmente funcionará. Te habló el pastor Alfredo Delgado, y que tengas un excelente día en esta entrega pastoral del día de hoy. Bendito sea el Señor y bendito seas tú, mi hermano y mi hermana, en este día. Gracias al Señor. Amén.